Buenos días a la gente que se va conectando a esta hora. La idea es contar las experiencias con los sistemas contables. Voy a empezar a contarles mi experiencia, ¿listo? La primera empresa en la que yo trabajé en el tema contable era una empresa, es una empresa o una institución mejor del sector salud y ellos manejaban un software, ya no lo manejan, lo manejaban, incluso estuve como en ese cambio, en esa transición del software antiguo al nuevo, ¿sí? Ellos por ser empresa de salud manejaban un software que que es especializado en las consultas médicas, ¿no? Él trae sus módulos allá de pacientes, de consultas, ahí se maneja también un tema de facturación con los RIPS. También hay un tema ¿cómo es que se llama esto? Eventos, o sea, son temas específicos de salud, ¿sí? Y el software estaba especializado para eso, sobre todo en la parte de facturación. Y también traía unos módulos netamente contables. Tenía un módulo de caja y bancos, de cuentas por pagar, de inventarios, compras, ¿sí? Pero el problema era que el sistema estaba muy enfocado a lo de salud. Sí, o sea, se usaba un solo sistema, esa era la ventaja, pero su fuerte no era el tema contable, tenía muchas falencias al respecto. Por ejemplo, el software, o sea, tenía un módulo de contabilidad y un módulo de cuentas por pagar, ¿sí? Y todo lo que se registrara del módulo de cuentas por pagar no se reflejaba instantáneamente en el balance. Tenía que hacerse un cierre de ese módulo y cuando se hiciera ese cierre, ahí sí se reflejaba todo el movimiento en balance. Creo que son pocos los sistemas que funcionan así. La verdad es el único sistema que he conocido que tiene esa particularidad. No sé si alguno de ustedes haya conocido otro así, que tenga... no, gracias Amanda por tu respuesta. Sí, yo es el único que he conocido y pues terrible porque imagínate no saber los saldos en saldo en tiempo real, los saldos en balance, pues uno podía consultar los saldos de cuentas por pagar, pero digamos si uno quería quería tener un balance en tiempo real, no lo podía hacer, ¿sí? No lo podía hacer. Se cerraba el módulo, era un proceso tedioso, era un proceso que tomaba tiempo por el volumen de facturas de cuentas por pagar que se hacían. Hacía como una interfaz, llamaban ellos, una interfaz del módulo de cuentas por pagar al módulo de contabilidad. A veces no pasaba todo porque detectaba errores, o sea, era una cosa, eran muchos reprocesos, ¿sí? Ese fue uno de los motivos por los que ellos decidieron cambiar el sistema. Después de eso, implementaron dos sistemas, ¿sí? Implementaron un sistema yo estoy en las mismas, hay un módulo de contabilidad u otro de facturación, así que cuando hago balance, cuando haces balance no está actualizado, me imagino. Creo que en facturación también era así, había facturación, toca pedir detallado evolución y glosas. Si trabajas en el sector salud, cuando te refieres a glosas o no sé, en otros sectores, en otros sectores también se utiliza ese término, el de glosas. Sí, ujú. Sí, entonces la ventaja del sistema antiguo que tenían en esa institución era lo que les comentaba, que el tema de salud estaba muy integrado con la facturación, ¿sí? No había problemas todo estaba interconectado, se atendía al paciente o se despachaban medicamentos o se hacía cualquier proceso y se afectaba la contabilidad, ¿sí? Pero la desventaja era eso, por ejemplo, que habían módulos, entonces módulo de cuentas por pagar, se hacía un cierre, se pasaba al módulo de contabilidad. Entonces digamos que la información en cuanto a lo financiero no era tan bueno el sistema, ¿sí?
Después, ¿qué hicieron? Después eh, dividieron los sistemas. Dijeron, bueno, vamos a usar un sistema para la atención médica y otro sistema para el tema financiero, ¿sí? Pero entonces, entre esos dos sistemas tienen que haber comunicación, ¿sí? Entonces, esa ventaja que se tenía en el otro se perdió en este. En la implementación, pues se tuvo que hacer muchas pruebas, muchas reformas en ambos sistemas para que se comunicaran el uno con el otro. Al inicio, cuando se empezó a operar, también hubieron muchas fallas, porque la información no estaba llegando, sobre todo la información de inventario, no estaba llegando correctamente, ¿sí? Pero este sistema sí ya permitía tener en tiempo real. O sea, ya cuando una vez se solucionó esa interfaz, esa comunicación entre ambos sistemas ya funcionó correctamente, ¿sí? Entonces son dos opciones que se tienen. Entonces las empresas pueden tener un software que unifique todo, pero eso acarrea la desventaja que el módulo financiero puede estar incompleto, no puede tener todas las funcionalidades, o pueden tener un software que es muy bien en lo financiero, pero debe comunicarse bien con el software especializado, ya sea de salud, de carga, de servicios, ¿sí? De transporte, por ejemplo, el sector transporte también requiere un manejo, un software especializado, ¿no? Un software especializado para generar, a mí siempre se me olvida cómo se llama eso, los fletes no, sino los manifiestos. No sé ustedes de software, aparte de las empresas, si hayan manejado software para sus contabilidades independientes, ¿cuáles han manejado que recomiendan? Por aquí dice Mundilla, bro, buenos días. Estudio contaduría, ¿qué me recomiendas para ser bien tesos? Para ser bien tesos, lo importante es tener buenas bases. No sé si ya viste la contabilidad básica. O sea, todo de ahí en adelante es entender la contabilidad básica, ¿sí? Si tienes buen manejo de la contabilidad básica, si entiendes muy bien la lógica de los movimientos, o sea, no tanto como memorizar, no sé, una venta mueve estas cuentas estas al débito, estas al crédito, sino entender la lógica. Sí, es lo que yo recomiendo, entender lo que se está haciendo en cada asiento contable. ¿Crees que aún me falta mucho? En cuarto semestre creo que ya se vieron la contabilidad básica. ¿Cuántas materias de contabilidad básicas ves? La clave está ahí, en manejar bien la contabilidad básica. Si crees que tienes falencias en la contabilidad básica, este es el momento ¿de qué? De reforzar eso. ¿Listo? También te recomendaría, no sé si tu estudio te dé la posibilidad de trabajar en una empresa. También te recomendaría eso, empezar a trabajar como auxiliar contable. ¿Sí? Porque pues digamos que en la academia pues hay ejercicios, se puede practicar con ejercicios, se pueden practicar, pues digamos que son casos hipotéticos, ¿sí? Exacto. Sí, o sea, entender bien esta cuenta, sí, digamos yo saco un préstamo, ¿por qué le hago un crédito a esta cuenta? Cuando yo abono a un préstamo, porque todas esas transacciones, entender muy bien. Cuando compro mercancía, ¿qué afecto? ¿Por qué lo afecto? ¿Sí? ¿Por qué afecto el inventario? ¿Por qué el IVA se va al descontable? ¿Por qué el IVA lo puedo llevar como... Exacto. O sea, yo te recomendaría, si tu estudio te da el horario, te da la posibilidad de trabajar como auxiliar contable, eso es lo que te recomendaría. Empezar a trabajar como auxiliar contable y no esperar hasta que te gradúes como contador para comenzar en el mundo laboral. Sí, digamos que
la academia se aprenden muchas cosas, pero ya el hecho de tener alguna factura en las manos lo obliga a uno a pensar muchas cosas, ¿sí? Obliga a uno a pensar qué retenciones aplican o ver en la empresa cómo lo hace, ¿sí? Si tú llegas a una empresa nueva y a este proveedor, ¿por qué le aplican rete IVA? ¿Qué hay detrás de eso? El porqué de las cosas. Y eso lo da es la experiencia laboral, ¿sí? Sobre todo te recomendaría un trabajo en cuentas por pagar. ¿Listo? En cuentas por pagar es muy completo por el tema de impuestos, por el tema de retenciones e impuestos. Igual cualquier experiencia pues va sirviendo para ganar experiencia y después aplicar a cargos ya de, digamos que no sé, que te reciban solo para radicar facturas, por ejemplo, ¿sí? Que es normalmente lo que hacen los auxiliares nuevos o un aprendiz que le dicen, bueno, usted es el encargado de recibir las facturas de las otras áreas y de hacer una relación para entregarla a los auxiliares, ¿sí? Pero todo es un proceso, ¿sí? Ya después si te desempeñas bien en esos cargos, puedes ya pasar a ser auxiliar, ya puedes hacer causación de cuentas por pagar, ¿sí? Que ese fue como el proceso que yo hice. Yo estudié en el SENA un tecnólogo, comencé como aprendiz, luego como auxiliar, luego como analista y luego como analista senior. Sí, yo siempre a todos les recomiendo eso. Antes de ser contador, y creo que muchas personas, creo que la gran mayoría de personas recomiendan eso, antes de ser contador, pasar por la parte operativa, porque eso ayuda a comprender muchas cosas y a entrenarse en muchas cosas. ¿Qué más te recomendaría? Conocer de dónde vienen las cosas, ¿sí? Por ejemplo, si te dicen, es que a una empresa, es que en una factura de transporte se hace retención del 1% y eso de dónde salió, ¿sí? Y todo te va a llevar a la normativa. Todo tiene un fundamento, que es la normativa, ¿sí? Entonces empezar a conocer esa normativa. El estatuto tributario, el decreto único en materia tributaria, ¿cuál es el otro? El código sustantivo del trabajo. Porque digamos que a ti te pueden decir muchas cosas que la gente ya sabe en común. Por ejemplo, es que la retención de compras generales es del 2.5 para declarantes, por ejemplo. Pero eso tiene un fundamento, tiene una norma que lo estableció así, ¿sí? Y esa norma es el estatuto tributario. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en el día a día, todo tiene un fundamento normativo. Sí, pues por ahora te recomendaría es al menos conocer, ¿sí? Buscar el estatuto, conocer, por ahí te invito a mi página colcontable.blogspot. Ahí está, ahí puedes descargar un Excel, ¿sí? Ahí hay una sección que dice normativa, ahí puedes descargar un Excel de la estructura del estatuto tributario. Entonces te van a aparecer, tiene tantos libros, tiene 8 libros. El libro uno impuesto sobre la renta, tiene el título uno tal, el título 2. El título uno se divide en capítulos, al menos tener un global de lo que hay en cada norma. Es como el primer paso que te recomiendo, ¿sí? Tampoco te voy a decir, no, es que tienes que leer todo el estatuto o estudiar todo el estatuto, pues porque, digamos, el estatuto se consulta ya en el transcurso de lo que va uno ejerciendo, ¿sí? O en el caso que tú estás estudiando, también habrán materias en donde se enfocarán, no sé, en renta de persona natural, entonces verás que hay unos artículos que aplican para la renta de persona natural, o para la renta de persona jurídica, o para el IVA, o para ¿cuál es el otro? La retención en la fuente, ¿sí? Todo eso. Pero sí, son bastantes cosas las que tiene la profesión. Eso sí es verdad. Son muchas cosas, pero a la final terminamos especializándonos en algo, ¿sí? Aparte, no sé qué posibilidad tienes, digamos, de hacer cursos aparte de lo que estás estudiando, ¿sí? Cursos para, como te decía, empezar a ejercer como auxiliar contable.
Sí, muy bueno un curso de auxiliar contable, porque digamos que, bueno, ahorita estás en cuarto semestre y envías hojas de vida, armas tu hoja de vida, las envías y te van a hacer pruebas de selección, ¿no? Te van a hacer pruebas de selección y pues hay que estar bien preparados tanto para las pruebas como para ejercer como auxiliar contable, ¿no? Si te llegan a contratar, ejercer como auxiliar contable. Entonces te recomiendo en ese caso que vayas a donde la profe El Samara Contable, no sé si la conoces. Si has escuchado de ella o la sigues ya, ella ofrece cursos para ejercer como auxiliar contable, ¿sí? Y ella tiene, a ella la encuentras como El Samara Contable, la encuentras aquí en TikTok o en YouTube, ¿sí? Y en YouTube ella tiene videos gratuitos súper completos, muy buenos. Yo aprendí con ella. Cuando estaba en el SENA, yo aprendí con esos videos gratuitos. Elsa Mara Contable, todo unido, ¿listo? O sea, es Elsa, ella se llama Elsa. Ella se llama Elsa Marina Rangel, entonces el canal se llama Elsa Mara Contable, pero todo pegado, ¿sí? Ella ofrece cursos y he escuchado muy buenas referencias de esos cursos. Como para que no vayas a buscar el empleo tan... Ah, sí, así es, el Samara Contable, así la encuentras. Sí, ella, por ejemplo, en lo que he escuchado, porque no he hecho cursos con ella, pero sí en lo que he escuchado o en lo que ella explica, es que en esos cursos, ella, con certificados, sí, ella dice que los cursos, ella emite unos certificados, pero no es educación, ¿cómo se llama eso? O sea, esos cursos le sirven para ponerlos en la hoja de vida. Por ejemplo, si uno quiere aplicar a un empleo público, es educación formal, por decirlo así. Lo único que para no servirían es para homologar. No sé, que es que yo hice un curso con la profe Elsa y quiero homologar eso que vi con una carrera, no. Pero ella sí lo certifica. Ella sí da un certificado que ustedes pueden, ya más adelante, si quieren, por ejemplo, aplicar un empleo público, lo pueden incluir en su hoja de vida, en la plataforma de Simo, es que se llama eso. Lo pueden incluir ahí o en su hoja de vida normalita, en su hoja de vida para empresas privadas, para el sector privado, también lo pueden incluir. Pero sí, eso es lo que te recomiendo. Eso es lo que te recomiendo, que empieces a trabajar. Que empieces a trabajar y si sientes que... Uy, por acá me llaman. Que empieces a trabajar y si sientes que todavía no estás bien preparado, que hagas un curso con ella. No, con gusto, Mundilla, para eso estamos, para ayudarnos. Y como te digo, cualquier cosa así es que a veces uno no puede, no tiene, o sea, yo no te puedo ayudar, pero te puedo recomendar a alguien que te pueda ayudar. Y ella yo la recomiendo muchísimo, ¿sí? Porque yo aprendí con ella. Bueno, les estaba comentando que mi primera experiencia en el tema contable fue en una empresa del sector salud y esa empresa manejaba un software especializado que tenía módulos tanto de la parte médica como de la parte financiera. Pero en la parte financiera, pues el software, digamos que enfocaba mucho sus esfuerzos a la parte médica, ¿sí? A la parte de atención al paciente. Entonces la parte financiera sí tenía ciertas falencias, ¿sí? Tenía muchas falencias y digamos que con cada actualización nueva no se adaptaba a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en ese tiempo salió lo del documento soporte, ¿sí? Cuando sale eso, digamos que las casas especializadas, digamos Sigo, Elisa, no sé, por ahí ayúdenme a mencionar los que utilizan ustedes. Ellos implementan esas mejoras, ¿sí? Digamos, cuando salió el documento soporte, ellos inmediatamente me imagino que actualizaron su plataforma, sus parametrizaciones e implementaron lo de emisión de documento soporte.
Pero en este caso sí, digamos, por ejemplo, esa implementación fue muy demorada, ¿sí? Fue muy demorada porque pues el desarrollo, lo que les digo, el desarrollo de ellos está enfocado mucho a la especialidad de salud, ¿sí? Más que al tema financiero. O sea, el módulo financiero era más un complemento del, del sistema de salud, ¿sí? Entonces tenía muchas falencias, muchas falencias. Entonces la institución decidió cambiar el software, ¿sí? Decidió implementar un software de solo la parte financiera y otro software aparte de la atención médica, ¿sí? Y entre esos dos softwares se comunicaban, ¿sí? Se enviaban información. Pero entonces en la implementación, esa comunicación entre los dos software, pues fue muy difícil, ¿no? Porque digamos que los dos fabricantes, las dos empresas de software tuvieron que hablarse mucho, los ingenieros de sistemas de la una y de la otra, hablarse mucho, bueno, ¿cómo, si yo descargo un medicamento aquí, usted cómo lo va a reflejar aquí? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le digo yo a usted que descargue un medicamento? Entonces, hubo mucha coordinación, muchas reuniones, hubo muchos problemas al inicio, pero digamos que ya el sistema hubo un momento que se estabilizó, ¿sí? Se estabilizaron los dos sistemas, se comunicaron bien y ya. O sea, el inconveniente fue al principio nomás. El inconveniente no pasó de la implementación, ¿listo? Mientras que con el otro software, pues sí, la desventaja de que el módulo financiero no funcionara como debía, pues era persistente. O sea, la casa de software no iba a hacer una modificación de raíz para solucionar esos problemas. Ese software, el que les comento, el de ya el de la segunda vez, está basado en Odoo. No sé si alguno haya trabajado con Odoo o derivados de Odoo. Odoo es un software que tiene un código abierto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, alguien que es ingeniero de sistemas quiere personalizarlo, quiere ponerle una nueva funcionalidad, entonces puede tomar como ese código base y empezar a modificarlo, empezar a adaptarlo. Entonces, esa casa de software aquí en Colombia estaba basada en Odoo, ¿sí? Ellos tomaron Odoo y lo modificaron, lo adaptaron, por decirlo así, lo adaptaron a la contabilidad que se maneja en Colombia, ¿sí? Después llegué a otra empresa de salud. Después llegué a otra empresa de salud. Era integrado salud en un solo software, el tema de salud y el tema financiero. Y también tenía ciertas cosas por mejorar, ¿sí? Sobre todo en el tema, ese sí tenía bastantes cosas. O sea, el software funcionaba muy bien, pero, por ejemplo, el tema de centros de costo no se podía, no se podía como integrar con el tema de salud, ¿sí? O digamos de pronto como la forma en que se implementó el software en esa empresa no permitía el manejo de centros de costo en el tema operativo, en el tema de nómina, solo permitía centros de costo en el tema de cuentas por pagar. Por aquí, ¿quién está? Vamos a mirar. Ese software se llama Dinámica. No sé si alguno lo haya trabajado también. Como les digo, es del sector, o bueno, yo lo conocí en el sector salud. No sé si ellos tengan, buscamos aquí la página que ya me dio curiosidad. Dinámica gerencial se llama ese sistema. Dinámica gerencial. Para el sector salud. Si aquí dice Dinámica de Asesorías de Colombia, es una empresa especializada en el desarrollo de soluciones tecnológicas para el sector salud. ¿Listo? O sea, también era un software especializado para el sector salud. Después de eso, me salí del sector salud y comencé a ejercer, bueno, me metí a una empresa de servicios
y comencé a ejercer también como independiente, ¿sí? Entonces, como independiente comencé a trabajar con Sigo administrativo. Y muy bueno, o sea, de los software por facilidad de uso, muy bueno, me parece Sigo en la nube, administrativo, ¿no? El completico. El único defecto, la única falencia que le veo a Sigo en la nube es el tema de depreciación, ¿sí? Incluso tengo por ahí un video en el canal de YouTube que les explico cómo hacer la depreciación en Sigo, cómo subir la depreciación en Sigo, porque toca hacerla con un comprobante manual, ¿sí? Es la única falencia que le he visto. No sé si ustedes hayan manejado, por ejemplo, el tema de nómina en Sigo Nube. Eso sí no lo he manejado, no sé qué tan bueno sea como para ir mirando para recomendarle a los clientes otras alternativas. Bueno, también he manejado Sigo Contador. Digamos que para empresas que no tengan mucho movimiento, sí se puede ofrecer, decirle al cliente, mire, le ofrezco una licencia más económica. Digamos, hay empresas que emitirán, no sé, 5 facturas por mucho, ¿sí? Entonces para ellos sí les sirve mucho más manejar la parte contable en Sigo Contador y emitir la factura electrónica con el aplicativo gratuito que ofrece la DIAN, en la página de la DIAN, o, eh, o comprar un paquete de facturación también de Sigo, ¿sí? Es una alternativa que ustedes podrían, si tienen clientes como independientes, podrían ofrecerle, porque el administrativo ya está diseñado como para empresas que tengan mucho movimiento, ¿sí? Sobre todo empresas comercializadoras que necesiten un control estricto del inventario. ¿Sí? Aunque creo que el de facturación ofrece ese sistema de costeo, el de Sigo Facturación, ofrece ese sistema de costeo, pero no tiene los reportes contables. O sea, la contabilidad hay que llevarla aparte, ¿sí? Entonces, ahí sí tocaría manejar dos software. O sea, o Sigo Contador y la aplicación gratuita de facturación electrónica en la DIAN, o Sigo Contador y Sigo Facturación. Y ahí tendrían que hacer cuentas, ¿no? Tendrían que hacer cuentas con el cliente, bueno, ¿qué nos sale mejor? ¿Qué tantas facturas se emiten al mes? ¿Sí? Porque a veces Sigo administrativo pues ya es como muy grande para empresas pequeñas. O sea, estoy hablando de empresas que generen 2, 3 facturas al mes, que hay empresas que generan así poca facturación. Y ahora, bueno, eso como independiente, ese es el que he manejado como independiente. He escuchado buenas referencias de Alegra. No sé si alguno de los que están aquí utilice Alegra también para llevar contabilidades independientes. Digamos que esos dos son como los que son netamente contables, los que no son de empresas especializadas. Ahorita estoy trabajando en una multinacional, sí, no puedo decir los nombres. Estoy manejando en una multinacional y esa empresa utiliza un software, es el software más completo que he visto. Es el software más completo, pero digamos que está enfocado a eso, a empresas grandes, a empresas que manejen gran volumen de información, a empresas que manejen tasas de cambio, ¿sí? Sí. Y esa empresa tiene un software, creo que es el más completo que he visto. No sé qué tan costoso sea o no sé si ellos ofrezcan, eso sí no me he tomado la tarea de buscar, no sé si ellos ofrezcan soluciones para empresas pequeñas. Sí, el software es de Microsoft, se llama Dynamics 365. No sé si alguno de ustedes lo haya manejado. Dynamics 365. Creo que hay dos que tienen nombre parecido, porque por ahí he encontrado un Dynamics Business Central y un Dynamics 365. ¿Sí? El que manejo es
Dynamics 365. muy completo, muy fácil de manejar. Tiene como todo a veces uno empieza a comparar, uy, pero sigo, sí me exigen inglés, pero solo para escribir, ¿sí? Pues porque estoy en la parte contable. O sea, en la parte contable, digamos que lo único que necesitas es escribir en inglés, pero pues eso, digamos que se maneja bien con el tema de los traductores. No es un limitante para entrar a la empresa, no fue un limitante. O sea, cuando yo presenté la entrevista, no me dijeron, no es que usted tiene que saber hablar inglés, no. No lo exigen. Sí prefieren a alguien que sepa hablar inglés y de pronto le ofrecen más, digamos, cargos más, que tengan más contacto con el cliente. Pero en mi caso, el inglés lo utilizo solo en correos, para contestar correos, ¿sí? Y el sistema pues está en inglés. El sistema, las cuentas, vienen en inglés. Exacto. Ujú. No, igual yo digamos que tengo algunas, o sea, se me facilita la escritura, se me facilita, en eso sí tengo habilidad, en escribir en inglés. Lo que se me dificulta es escuchar, o sea, entender lo que hablan y hablar. Pero pues como te digo, para el trabajo no es un limitante. No es un limitante, hasta el momento no ha sido un limitante. Sí, igual eso se aclaró también en el momento de la entrevista. Aún no desarrollas el odio. ¿Cómo así? ¿Cómo así, Mundilla? ¿Qué te refieres que aún no desarrollas el odio? ¿El oído? Creo que es el oído. Sí, eso es también, eso sí es de mucha práctica. Eso sí he escuchado las personas que saben hablar inglés, me han comentado que es mucha práctica. Ellos van o sea, aparte de que hacen los cursos, van a sitios, hay cafés, hay aplicaciones en donde la gente practica la conversación en inglés, ¿sí? En Bogotá creo que hay sitios donde... Ujú, sí, sí, es el oído. No, y hablar todavía es más difícil, la pronunciación. En el inglés, sí. Sí, las ofertas, digamos, las empresas ofrecen buenos salarios a profesionales que saben hablar inglés. Me atrevería a decir que a veces, digamos, si usted tiene la posibilidad de hacer una especialización o trabajar o estudiar inglés, recupera más fácilmente la inversión de un curso de inglés que de una especialización. Sí, o sea, digamos que las especializaciones, los salarios para alguien que es especialista, a no ser de que se haya algo supremamente difícil de conseguir, ¿sí? Un especialista en algo en lo que pocos trabajen. Por ejemplo, me imagino que en lo de precios de transferencia. Un especialista en precios de transferencia, me imagino que como se ve muy poco, deben ofrecer más salario. Pero sí me he dado cuenta que el inglés sí es mejor pago. O sea, si ustedes van a hacer una inversión, recuperan más fácilmente la inversión de un curso de inglés que de una especialización. Es lo que he visto, ¿no? Pero pues eso ya depende de cada uno. O sea, yo también puedo hacer un curso de inglés y no poder acceder a esos cargos. Ya aparte del estudio es la forma en la que se desenvuelva uno en las entrevistas. Eso también influye mucho. Para ser revisor fiscal, primero lo que le guste. A mí personalmente no me gusta. La revisoría fiscal no me gusta. Entonces, lo primero es que le guste. Yo creo que si a la persona le gusta, no va a ser tan pesado el trabajo. Empezando por ahí, ¿sí? Sí, o sea, no... Es muy duro, no tanto muy duro, sino de cuidado. De cuidado porque hay que estar seguro
de lo que usted está firmando como revisor, si sea acorde a la realidad, que esos estados financieros sí estén bien auditados. Si es más la responsabilidad, no tanto lo duro, o sea, el trabajo pesado, o bueno, es que hay también lo mismo, hay niveles de niveles, ¿no? Hay revisores fiscales de empresas pequeñas, pues podría decirse que es un trabajo medianamente liviano, pero ya cuando son empresas grandes, lo que sí he visto que es pesado son las auditorías. Cuando hacen auditorías y tienen que llegar a la empresa y revisar movimientos que hacen, ahí les toca hacer ya unos, ¿cómo es que se llama eso? Se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Selectivos, unos selectivos, ¿sí? Mirar bien cómo se hacen los selectivos, entender bien la operación de la empresa, porque las empresas grandes pues tienen ya una operación más complicada, ya tienen, o sea, la contabilidad está dividida en muchas áreas. Está facturación, está cartera, está tesorería, cuentas por pagar. Entonces entender el funcionamiento, cómo se comunican esas áreas, o sea, entender primero el funcionamiento de la empresa y después saber cómo hacer los selectivos de esos procesos. Y es duro, o sea, para un revisor fiscal de una empresa grande es duro, que no comprometa mucho tiempo, pero digamos que una empresa pequeña sí no compromete mucho tiempo, ¿sí? Hay revisores fiscales en empresas pequeñas que ellos van al cierre del mes, o cada vez que necesiten certificar los estados financieros, ¿no? Ya depende de las empresas, no sé si se reúne la junta cada mes, cada trimestre, cada año. Ahí es cuando se necesita la certificación del revisor fiscal. O sea, creería yo que depende de la empresa, ¿sí? De la empresa si es duro o no. Y lo que te digo, si a uno le gusta, no, ellos no deben cumplir. Es más, ellos no pueden estar contratados por la misma empresa. Tienen que ser alguien independiente. El revisor fiscal siempre tiene que ser una persona independiente a la empresa, ¿sí? Porque él viene a auditar la contabilidad de la empresa, ¿sí? Entonces él no puede estar inmerso en la operación, como para garantizar que haya, sí, por prestación de servicios, sí señor, por prestación de servicios. O ya incluso las empresas grandes, lo que les comentaba, empresas grandes ya son firmas de auditoría las que hacen eso. No es una sola persona revisor fiscal, sino es una firma de auditoría. Si hay una persona, un revisor que firma los estados financieros, pero la empresa tiene muchos agentes, ¿sí? Muchos agentes contratados para revisar la información, precisamente por eso, porque la empresa es grande. Varios contratos, depende. Si trabajaras como auditor independiente, tendrías que trabajar en empresas pequeñas, ¿listo? Que solo necesiten un revisor por prestación de servicios. Y si la capacidad y el tiempo te dan para tener varios contratos, se puede hacer. Es como lo de contabilidad también. Hay muchas personas que manejan varias contabilidades y están por prestación de servicios. Pero ya es, uno, la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es grande. O sea, el trabajo parece sencillo. El trabajo puede ser más sencillo que el del contador, pero la responsabilidad es mayor, ¿sí? No es tanto lo operativo, lo que tenga que hacer, porque digamos un contador pues sí debe hacer mucha parte de generar informes, generar estados financieros, mientras que el revisor pues solo llega a auditar. No, o bueno, lo que pasa es que la revisoría fiscal, ese nombre tengo entendido que solo lo utilizan en Colombia, pero en sí es una auditoría. Lo que pasa es que el revisor fiscal es el que, o aquí en Colombia, revisor fiscal lo llamamos al que pone la firma, ¿sí? Y él tiene a su cargo, o puede tener a su cargo otras personas que lo apoyan en el proceso, que son los auditores.
Es como la forma de usar esos dos términos aquí en Colombia. Pero auditores también hay auditores de temas que no son, o sea, auditores como un término más general, entiendo yo. Porque hay auditores de, no sé, de sistemas de calidad, hay auditores de otras áreas, ¿sí? Hay auditores del sistema de calidad, hay auditores financieros, hay auditores, mientras que el revisor fiscal, pues sí es netamente de la parte financiera. Esa es como la diferencia entre auditor, o sea, no es lo mismo. Bueno, en el cuarto semestre, me decías que vas en el cuarto semestre, eh, ¿cuántos niveles de contabilidad básica tienen allá? ¿Cuántas materias de contabilidad básica? Sí, ¿cuántos niveles, por decirlo así? No. ¿Cuántas materias? Tengo entendido, es que lo que pasa es que yo no, los primeros de semestres de la universidad los homologué, ¿sí? Me homologaron el tecnólogo del SENA, pero tengo entendido que todas las carreras de contabilidad tienen varias materias que se llaman contabilidad básica, o sea, contabilidad básica uno, contabilidad básica 2, contabilidad básica 3. Por ejemplo, en tu universidad, ¿cuántas materias de esa contabilidad básica hay? ¿Cuántos niveles? ¿O la llaman de otra manera? De pronto también las llaman de otras maneras. Por ejemplo, voy a buscar aquí un pensum de alguna de contaduría. Por ejemplo, la del Politécnico Gran Colombiano. Ok, mira, sí, esa es otra forma de TDA, mira, vamos a sacar el TDA. Tecnológico de Antioquia me aparece aquí. Tecnológico de Antioquia. Si es ese mismo, el TDA. Sí es. Por aquí encontré contaduría pública del TDA. Y por aquí encontré contaduría pública del Politécnico Gran Colombiano. Es que yo cuando salí del SENA, apenas salí, me puse en la tarea de buscar en qué universidades me podían homologar, ¿sí? Y veía que varias homologaban esas materias y precisamente a mí me homologaron esas materias, las de contabilidad básica, porque en el tecnólogo se supone que cubre esas materias, ¿sí? Plan de estudios, semestre uno. Tecnólogo en contabilidad y finanzas. Lo hice en el Centro de Servicios Financieros en Bogotá. Tecnólogo en contabilidad y finanzas, creo que ahora se llama diferente. No sé si de pronto de los que estén conectados haya alguien que esté estudiando allá, en el Centro de Servicios Financieros. Muy bueno, lo recomiendo. Yo estudié en la jornada y eso que estudié en la jornada de fin de semana y lo recomiendo. Yo a todas las personas que me preguntan que si es bueno el tecnólogo en el SENA en contabilidad y finanzas, muy bueno. Muy bueno porque
tienen una metodología diferente a las clases magistrales, ¿sí? Tienen una estrategia de aprendizaje que es un proyecto. A mí siempre se me olvida si es proyecto productivo o es proyecto, ¿cómo se llama ese proyecto? Y lo que hace uno es llevar la contabilidad de una empresa ficticia, ¿sí? Entonces se van viendo las guías y se van implementando esas guías al proyecto, ¿sí? Entonces comienza, no sé, la constitución de la empresa, es lo primero que, la constitución de la empresa, ¿sí? Entonces te asignan una guía, haces la guía, que es como una consulta teórica, ¿sí? Haces la guía y luego cuando uno va al centro de formación no va a una clase como tal magistral de tablero y sí, de profesor en el tablero explicando, sino lleva uno las dudas de lo que vio en la guía y aparte implementa en grupo eso de la guía en el proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la primera guía preguntan, investigue cuáles son los documentos que debe tener una empresa para constituirse o consulte el código de comercio sobre quiénes son comerciantes, cosas así. Y luego en el proyecto, entonces, arme el documento de constitución de la empresa, arme el root de la empresa, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí uno va conociendo, un root tiene esto, tiene estas casillas, las casillas indican esto, entonces va uno conociendo, muy didáctico, muy aterrizado a lo real, el funcionamiento de una empresa. Ya más adelante, por ejemplo, no sé, empieza uno a ver facturas de compra, entonces haga 5 compras y todo eso se va llevando en un Excel. Todo ese proyecto se va haciendo en un Excel, se va llevando esa contabilidad en Excel. Entonces, a medida que se va aprendiendo, se va implementando en el proyecto. Ya al final del proyecto llega uno a hacer los estados financieros, ¿sí? Con esa información que colocó en el Excel. Incluso la empresa, sí, muy completo, muy completo, muy completo porque todo está enlazado. O sea, no se ve como costos por acá, puede haber una materia de costos, puede haber una materia de, no sé, de cuentas por pagar, de tributaria, por ejemplo, de tributaria, de regímenes tributarios y otra aquí aparte costos, sino todo se va integrando al proyecto, ¿sí? Entonces la empresa primero comienza comercializando, la empresa primero compra y vende mercancía, compra y vende. Y en las compras y ventas se va aplicando el tema tributario. Entonces le compré a un gran contribuyente. Entonces ese gran no, le vendía a un gran contribuyente, le vendía a un gran contribuyente. Entonces ese gran contribuyente me hace RTICA. Le vendía a una persona natural. Entonces, ¿qué retenciones se aplican así? ¿Sí? Después la empresa pasa a ser productora, o sea, comienza a implementar la producción de esos productos que comercializaba, ¿sí? Entonces ahí ya se ve por encima, o sea, es algo muy básico, pero sí se ven los fundamentos de la contabilidad de costos, ¿sí? Que la materia prima, la mano de obra, costos indirectos, todo eso se ve por encima y también el movimiento contable, ¿sí? El movimiento contable del costo, cómo va pasando una cosa a materias primas y de materias primas a producto terminado, todo eso. Eso era libre. O sea, tú podías elegir si querías una SAS, una limitada, ¿cuáles son las otras que hay? Una sociedad anónima. Exacto. Pero la ventaja del SENA es que todo aterrizaba al proyecto. Todo. O sea, todo lo que se iba viendo se implementaba al proyecto. Entonces era hacer una contabilidad completa desde que se constituyó. Gracias, López. Gracias por el corazoncito. Muy amable por ese regalo. Eh, entonces todos aterrizaban en el proyecto y al final pues se emitían los estados financieros. Se emitían los estados financieros, incluso después de emitir los estados financieros seguía la parte de presupuestos. Entonces, por ejemplo, las proyecciones, estados financieros proyectados, el análisis financiero, ¿sí? Todo eso lo básico, ¿no? Pero muy completo. O sea, yo siento que salí muy bien preparado
o sea, realmente homologué esas materias como debía ser. Doy muy buenas referencias del SENA. Y el SENA me abrió la puerta al mundo laboral, ¿sí? Hice mi práctica en esa empresa y también fue como un golpe de suerte, faltando un mes para terminar esa práctica, dejaron la vacante auxiliar y me dejaron continuar como auxiliar. Pero eso también depende del desempeño que tenga la persona en la práctica, ¿no? Muy importante eso. Muy importante eso porque, bueno, también hubiera podido pasar que se me terminara el contrato y me fuera y la vacante estuviera después. Entonces, si usted se desempeñó bien en esa práctica, pues la empresa lo va a llamar. Entonces, por eso te preguntaba que cuántos niveles de contabilidad básica tenías allá en el... Sí, muy bueno. Incluso, otra ventaja, muy bueno también, pero eso sí, solo pasa en Bogotá, porque conozco personas que están en otras regiones que no pasa eso del patrocinio. En Bogotá, mis compañeros, yo en ese momento estaba trabajando en otra empresa, no podía acceder al patrocinio, pero las empresas hacen el contrato de aprendizaje en el momento en el que están haciendo sus estudios, su etapa lectiva, se llama, así le llaman en la escena, la etapa lectiva. Las empresas desde la etapa lectiva ya firman el contrato de aprendizaje con el aprendiz, o sea, ese aprendiz ya apenas termine su etapa lectiva, al siguiente, o bueno, ya como decisión de la empresa, ya cuando el SENA certifique que terminó la etapa lectiva, ya debe ir a esa empresa a su etapa productiva. ¿Qué ventajas habían ahí? Ellos recibían medio salario mínimo por el solo hecho de estar haciendo de estar estudiando, ¿sí? Y ya cuando pasaban a la productiva recibían el salario mínimo. El salario mínimo o el 70% del salario, 70 o 75, no recuerdo, porque eso depende del desempleo. Si el desempleo está a 2 dígitos, algo así. Tocaría buscarlo acá otra vez porque ya no recuerdo muy bien esa parte, si era el 75 o el 70, pero sí depende del índice S. Gracias, Mundilla, el 75. ¿Sí? Y depende del índice del desempleo. Si el desempleo está a 2 dígitos, ya les confirmo, para no decir acá mentiras. Aquí me salió, cuando la tasa de desempleo cae por debajo del 10%, el pago mensual para el aprendiz aumenta al 100%. Muy bien. Etapa lectiva, recibes el 50% del salario mínimo y la empresa cubre tu seguridad social en salud. ¿Sí? En el tiempo que yo hice, no sé si con la reforma laboral, eso cambió porque yo recibía solo el... Sí, sí, eso cambió porque yo recibía solo salud. Solo me cubría salud y ARL cuando estaba en etapa práctica. Pero ahora cubre las tres, la seguridad social completa. Sí, con la reforma laboral se incluyó la pensión. Entonces el contrato de aprendizaje también cubre pensión porque pues a la final uno va a trabajar como cualquier empleado de la empresa y está sometido a los horarios, a los reglamentos, a todo lo de la empresa, ¿sí? Pero sí, muy buena oportunidad esa, muy buena. Yo, por ejemplo, pues no recibí el patrocinio, pero con haber abierto la puerta al mundo laboral, ya fue una gran ventaja. Creo que ya les pagan el 100% del salario. Con la última reforma laboral, bueno, eso sí tendríamos que consultarlo. Por aquí en lo que medio consulté aquí por encima me sale lo mismo de ese tiempo. Lo único que cambió es que les pagan pensión. Ahora sí les pagan
cotizan semanas para pensión. Bueno, entonces eso les cuento de la parte de formación. Igual si ustedes, como en el caso de, se me olvidó el nombre, como en el caso de Mundilla, si están ya en una carrera, si están haciendo una carrera profesional desde cero, la recomendación es, antes de graduarse, haber trabajado como auxiliar contable, ¿sí? Antes de graduarse, haber tenido un empleo, una experiencia como auxiliar contable. Empresa didáctica. Ah, es parecido a lo que les estaba contando del SENA, lo de empresa didáctica. ¿O de qué se trata lo de empresa didáctica? Suena interesante. En el semestre 5. Bien, súper. Es que es buena estrategia, muy buena estrategia. Me imagino que lo ven después de que vieron las materias. Miren que es la misma estrategia. Me imagino que, no sé, ya viste toda la contabilidad básica, los regímenes tributarios, algo de contabilidad de costos, pero consigo. Ah, de una vez con el software contable. Ok, súper completo. Eso ayuda muchísimo. Ujú, sí, digamos que lo que dice aquí Mundilla es verdad. Ahí fue donde más me gustó la carrera porque normalmente es pura teoría y no repaila eso así. Sí, a veces uno se satura de información, ¿sí? Mucha información y no sabe uno qué hacer con tanta información. Eso sí es cierto. Que esa es la ventaja del SENA. Nosotros íbamos, o sea, el tema de investigar y eso lo hacíamos en la casa. ¿Sí? Llegaba uno, se iba a la casa, investigaba, hacía su guía y ya llegaba uno al SENA a decir si tenía alguna duda. Mira, es que no entendí qué es esto al instructor. Le decía uno, mire, es que no entendí esto, de qué se trata esto, o encontré esta palabra, qué significa. Em, Hola Hanna, ¿cómo estás? Eh, Gracias por los like. Sí, entonces llegaba uno ya con preguntas, ¿sí? Con preguntas. Sí habían unos casos en donde el instructor, porque ya eran temas como más complejos que de pronto no se entienden solo con investigar y hacer la guía, o a veces la gente como que hacía la guía por salir del paso y ya, entonces sí habían temas fundamentales que el instructor debía explicar. Por ejemplo, cuando vimos lo de la contabilidad, la dinámica de las cuentas, eso sí, el instructor se tomó su tiempo. Fue la única vez que vi que usara el tablero o la nómina también. Sí, se tomó su tiempo de decir, bueno, como ustedes investigaron, hay 6 clases, 7 clases, ¿sí? Está el activo, tiene dinámica así, aumenta aquí, disminuye aquí, sí, lo básico, básico. Eso sí recuerdo que lo explicó muy bien, porque como le decía aquí como le decía aquí a Mundilla, de ahí arranca todo. O sea, entender eso es fundamental, fundamental, fundamental. Así usted sea contador, debe entender eso al derecho y al revés. Ah, bueno, los software. Los software pueden ser muy, muy especializados, muy buenos, pero otra parte fundamental es entender, ¿no? Entender lo que está haciendo el software. Sí, a veces
Los software tienen adaptaciones para que el ingreso de la información sea más fácil, ¿sí? Empiezan a usar conceptos, productos. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo una factura y se fue la gente, silencio un momentico y se fueron todos. Se fueron. Bueno, voy a interrumpir aquí un momentico el live. Voy a tomarme una pausa. Voy a tomarme una pausa mientras termino aquí una cosa porque al estar hablando no he avanzado como muy rápido, entonces sí tengo que terminar unas cosas acá y más tardecito me conecto para ya mostrando pantalla para que miremos unas mejoras que le vamos a hacer a la página de Colcontable, ¿sí? Entonces más tarde me conecto y les muestro la pantalla. Aunque TikTok no sé por qué está sancionando eso, me toca buscar la forma más bien de presentarles pantalla directamente. Bueno, la del celular no me deja. La del celular no me deja, esa sería una buena opción. La del celular voy a empezar a emitirla en YouTube. Sí, que por ahí encontré que se puede emitir la del celular en YouTube, pero en YouTube tengo 44 suscriptores. Necesito llegar a los 50 para poder hacer en vivos mostrando la pantalla en YouTube, mostrando la pantalla del celular en YouTube, ¿sí? Entonces, si conocen a alguien que se pueda suscribir al canal, ¿sí? O ustedes mismos si desean suscribirse, si están interesados en el contenido del canal, de YouTube, o si nos siguen en TikTok, también síganos en YouTube para poder llegar a esa meta de los 50, ¿sí? Para poder hacer en vivos allá, mostrando pantalla. Porque aquí en TikTok me toca siempre grabarla con la cámara. Con la cámara, entonces a veces no se ve muy claro o a veces el mismo TikTok sanciona esos live grabando la pantalla. Entonces como para comenzar a tener ese espacio ahí alternativo en YouTube, ¿listo? Gracias de la inmobiliaria por seguirnos. Bueno, dije que me iba a ir y ahí sí empezaron a llegar. Bueno, en esta semana estuvimos haciendo transmisiones en vivo, sobre todo de plantillas en Excel. No sé si de los que están aquí tuvieron la oportunidad de verlas. Las de plantillas, también por eso quiero hacer estas transmisiones en YouTube, porque así quedan grabadas automáticamente las transmisiones en vivo. Pero como les digo, necesitamos llegar a los 50 en YouTube. ¿Listo? Entonces, si nos quieren colaborar con esa suscripción allá, les agradecemos. ¿Sí? Si ya nos siguen en TikTok, que también se suscriban en YouTube para llegar a esa meta. Me faltan 6 suscriptores nomás para poder emitir en vivo en YouTube, y a veces pues vamos a necesitar emitir en formato horizontal y eso sí es mejor hacerlo en YouTube, presentando pantalla. Entonces, para que nos ayuden con esa suscripción allá, hacerle la invitación para que se suscriban. Bueno, entonces les estaba comentando que esta semana estuvimos haciendo transmisiones de una plantilla que estamos construyendo para llevar la contabilidad en Excel. Ya tenemos la versión 1, la pueden descargar completamente gratis. La encuentran en colcontable.blogspot.com. Pero a ver si lo puedo ingresar acá como mensaje. Es que no sé acá cómo es. Yo por aquí tenía la hojita. Sí, allá hay una sección plantillas, allá ingresan
y las pueden descargar. En este momento hay 3 plantillas completamente gratis. Por acá lo tengo, no sé si está en modo espejo. Completamente gratis las pueden descargar. Y en los live de estos días estamos mirando la segunda versión de esa plantilla de contabilidad en Excel. ¿Sí? Entonces de pronto entre hoy y mañana vamos a seguir mirando esa plantilla. Vamos a hacer también una plantilla de conciliación bancaria. No es algo supremamente automatizado. Es algo más como para facilitar el cruce entre extracto y auxiliar, pero sí la persona va indicando qué cruza con qué, ¿sí? A través de números la persona va indicando este movimiento de aquí cruza con estos 5 movimientos de acá, ¿sí? No es tan automático que el sistema haga el cruce por fecha, que lo que coincida en fecha, tercero o bueno, en fecha y valor, cruce automático, no. ¿Listo? Porque pues a veces no es tan así. La conciliación bancaria sí requiere ahí como cierto análisis porque esos pueden haber en un mismo día muchos movimientos por el mismo valor. También puede pasar eso. Entonces sí vamos a implementar esa plantilla que fue lo que yo utilicé en el tiempo que hacía conciliaciones bancarias y me facilitó mucho el trabajo. Entonces esa también la vamos a estar construyendo en las transmisiones en vivo y ya cuando esté lista grabo un video explicando cómo funciona y la pueden descargar en YouTube o en nuestra página de Colcontable. Las plantillas también las encuentran en YouTube. ¿Sí? Los videos que comienzan por X de Excel. Ahí también en la descripción del video está el enlace para que las descarguen. Y cualquier plantilla que necesiten nos pueden escribir acá por el interno de TikTok, ¿listo? De alguna plantilla que estén interesados. Alguna plantilla que crean que están necesitando y pues nos beneficiamos los dos, ¿no? Ustedes, nosotros damos la plantilla y la compartimos con el resto de seguidores. O sea, ustedes nos dan la idea de la plantilla, nosotros la construimos, la compartimos con todos los seguidores y así hacemos crecer la comunidad, ¿listo? Hacemos crecer la comunidad de Colcontable. Bueno, la demora ahorita fue decir que me iba y empezó a llegar gente. No sé si es que TikTok detecta, creo que sí. Detecta que la persona dice me voy, se acabó el live. Nos vemos en otra oportunidad y empieza a mostrar la transmisión a gente. Creería yo que funciona así. Y hay personas que ofrecen plantillas más especializadas, más robustas, con un nivel de programación bastante alto y pues así como las plantillas tienen pues un trabajo más arduo, pues las personas están en todo su derecho de cobrarlas, ¿no? De cobrarlas porque hubo ahí un trabajo detrás de todo eso, el trabajo para construir la plantilla y el tiempo que se tomó esa persona para aprender la programación que lo llevó a hacer esa plantilla, ¿sí? He visto muchos ejemplos así, por ejemplo la de la conciliación que les decía, que cruza automáticamente. Bueno, esa no sé, de pronto puede ser útil en algunos casos, en otros pues queda como muy corta, ¿sí? Porque las conciliaciones pues no son tan así, tan automáticas. Habrán movimientos que no cruzan así tan automáticos que sí hay que hacerlo manual. Pero hay otras muy interesantes, por ejemplo, hay plantillas o desarrollos de software, no necesariamente plantillas en Excel, que descargan las líneas de la factura. Por ejemplo, esa me parece interesantísima para el tema del IVA. Para el tema de la liquidación del IVA, tener el detalle de las líneas de las facturas o para empresas que tengan gran volumen de facturas y que solo necesitan asignar una cuenta del gasto, del costo a cada línea, también es unas aplicaciones excelentes. Esas aplicaciones las hace, ¿cómo es que se llama él?
Él aparece como el Conta 5.0, ¿sí? Por si están interesados, David se llama él. David Santiago, el Conta 5.0. Esas sí ya son de nivel y pues lógicamente, como les decía, pues él ya cobra porque ya son plantillas, desarrollos más sofisticados. ¿Listo? Entonces, por si están interesados, con él también con él también pueden adquirir. No sé si ofrezca algunas más. Hasta ahora he conocido esa, que es la que me parece más interesante. Creo que ofrece otra que descarga los PDFs. Súper buenísimo también. No sé, que yo tengo los 200 CUFs de facturas y necesito esos 200 PDF, también la pueden conseguir allá. Sí, el David Santiago, el Conta 5.0, para que también lo sigan a él. Listo, y la idea es eso, la idea es, digamos que cada uno se especializa en algo, ¿no? Cada uno es especialista en enfocar la carrera a ciertas cosas, ¿sí? Digamos, él se especializa en desarrollos para automatizar, ya desarrollos, como les digo, de un nivel muy alto. Lo que le decía ahorita a una persona que me preguntaba aquí, que qué le recomendaba, que él estaba en cuarto semestre. Yo le decía, lo mejor es que usted antes de graduarse tenga experiencia como auxiliar contable, que cuando usted se gradúe ya tenga muchos años de experiencia, ¿sí? Muchos años de experiencia, pero para eso necesita conseguir su primer empleo contable. ¿Sí? Entonces le recomendaba a él, mire, vaya y busque a la profesora Elsa Mara Contable. Ella tiene cursos muy buenos en donde puede capacitarse tanto para las entrevistas, para la parte técnica de las entrevistas, como ya para ejercer, ¿no? Digamos que el curso es muy completo, le ofrece ejemplos cercanos al día a día de las empresas, ¿no? No es como muy académico, sino es ya más práctico, con facturas reales, con software. También ofrecen dentro de ese curso la explicación para manejar eso que aprendieron, pasarlo a Sigo Nube, que es como el más común. Pero igual para que esas personas tengan su primer empleo como auxiliar y su primer contacto con los software contables. Y así hay mucha gente aquí en TikTok, muchos colegas en TikTok, en YouTube, que ofrecen cada uno su especialidad, ¿no? Que ofrecen cada uno sus soluciones. Hay gente también tributarista, hay gente especialista en la parte tributaria, ¿sí? Y bueno, ahora sí los dejo. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a la persona que nos envió ese regalito, muchas gracias. A los que le dieron me gusta al like, llegamos a 1100, ¿sí? A todos ellos muchas gracias. Como les decía, más tarde seguiremos ya con un like en pantalla para los que estén interesados, o si no, mañana en la tarde. Mañana en la tarde, tipo 1 de la tarde, me estaré conectando de nuevo. Sí, si no me conecto hoy, mañana a la 1 de la tarde. Nos vemos. Por aquí escribieron, alguien se unió. Listo, entonces que estén bien.